Muchas gracias. Primero, solo me basta agradecer a todos ustedes, a la Universidad de Sao Paulo, por haberme invitado por esta oportunidad tan especial. Como ya me dijo Priscila, yo vengo en representación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Pertenecemos a un grupo de investigación denominado Estudios de la Imagen y hemos estado socializando dos investigaciones que hemos hecho sobre parte de la cultura material impresa, gráfica de nuestro país. Para los que la vieron la primera, básicamente era la historia del cartel ilustrado. Hoy tengo una pieza muy especial, particular, que se denomina heraldos. Los heraldos, aquí hay un título diferente, el poder cultural a través de la gráfica, diferente al título que tiene el libro, simplemente por medidas de último momento de publicación se cambió el nombre, pero la investigación básicamente se denomina el poder cultural a través de la gráfica. ¿Qué son los heraldos? La palabra heraldo, no sé en portugués, ustedes si la tienen, básicamente son unas piezas, traje unas copias, no son los originales, pero están hechas a tamaño y a color, tal cual fueron en su momento. Son estas pequeñas piezas que acompañaban las películas que llegaban a mi país desde Hollywood. Son películas norteamericanas, es un periodo muy específico, 1930, finales de 1925, 1930 hasta 1940. Es un periodo muy especial porque es un cambio, en Colombia se lleva a cabo un cambio político y social muy importante. Veníamos de una hegemonía conservadora, una constitución política muy fuerte, conservadora, que limitaba toda la forma de pensar, de expresar en ese sentido. 1930, en ese año precisamente, hay un cambio político muy importante, que es el ascenso al poder de un presidente de corte liberal. Y se inicia un proceso, un periodo que durará 16 años, que se denominan en la historia de Colombia República Liberal. Son 4 presidentes, 4 periodos, todos liberales, que van a cambiar todo el proceso. Eso queda troncho en 1946 y de nuevo retoma el poder el Partido Conservador, pero entonces ese periodo se conoce como, es un momento muy especial para nosotros porque es un cambio total en todo lo que es cultura. ¿Muy cerca? Ok. ¿Vamos bien? ¿Me entienden? Trato de hablar despacio. Ese periodo, esa apertura política también dio una apertura cultural y en ese momento entra a ejercer un gran poder económico y cultural el gran imperio norteamericano en nuestro territorio. Es la entrada de las multinacionales, nosotros estamos en un momento de búsqueda de expansión de mercados, como bien es el periodo justo entre las dos guerras, se han cerrado mucho los mercados europeos para nosotros, la venta del café, el producto que nos une precisamente que estamos hablando ahora, el café no tenemos quien nos lo compre, entonces se fomenta el consumo interno, lo mismo la producción de cacao, de chocolate, productos, manufacturas, se intenta crear, expandir mercado dentro de Colombia para esas décadas. Y a la vez se abren las puertas y Hollywood empieza a mandarnos todo ese desarrollo, todo ese momento, lo que denominamos el Star System, toda esa serie de figuras, de estrellas que van a apoyar la realización de películas. El fenómeno se daba en que mandaban una película, llamémosla, a recorrer Sudamérica, ¿sí?, desde México para abajo, y las enviaban con estos papelitos al lado. Un material, hoy en día lo diríamos de mercadeo, de apoyo, ¿sí? Y el objetivo básicamente era anunciar, contar la próxima película. Los que tengo yo
que hemos tratado en los libros son originales gringos, norteamericanos, están en inglés. Los hacen piezas hoy en día, son piezas de colección muy apetecidas, si uno busca en internet, en Europa, están pagando fortunas por los originales. Nosotros ahora cuento la historia básicamente. Entonces, esos papelitos van a acompañar, se repartían, se vendían, se entregaban con las boletas de entrada a los cines en nuestros teatros. Entonces, simultáneamente con nosotros, la Facultad de Arquitectura de la Facultad de Lozano ha hecho toda una investigación sobre la historia, el desarrollo y el estado actual de los teatros en Bogotá también. Entonces eso se ha ido creciendo más o menos. Heraldos, la palabra heraldo, en español, el heraldo era ese personaje representante del rey en el medioevo, en el Renacimiento, que anunciaba normalmente en la plaza, acompañado de un tambor, un instrumento, normalmente promulgaba los edictos, las leyes del rey. ¿Sí? Ese es el heraldo, anuncia. Incluso las condenas a muerte. Llegaba y decía, el rey ordena tal cosa. ¿Sí? El heraldo, en este caso, es un papelito que nos va a anunciar la siguiente película o va a hablar de la película que está anunciando en ese momento. Entonces, por eso la similitud. Técnicamente es un programa más o menos, un programa de mano, donde nos describe, nos cuenta los actores principales, un pequeño resumen y 2 o 3 imágenes importantes del heraldo. Para la investigación, entonces empezamos a ver la pieza propiamente, cómo venía, cómo se realizaba. Fácilmente entonces aquí reconocemos a las actrices. Todo esto es lo que vamos a entender como el Star System, todo ese mecanismo de creación de todo un halo espiritual alrededor de los actores de cine de Hollywood que nos fue transmitido. No sé el caso con Brasil, porque ustedes, entiendo yo, tenían una tendencia diferente, un vínculo diferente hacia Europa más que con Estados Unidos. Nosotros teníamos una influencia totalmente directa de Estados Unidos en ese momento. Eso hace que todas las películas y todos los elementos de Hollywood nos van a llegar a nosotros. Entonces, la pieza gráfica en sí va a tener 2 cuerpos especiales. No lo tengo aquí en sí mismo, pero más o menos. Es más o menos este formato doblado a tipo cuadernito, donde 3 caras vienen impresas originalmente desde Estados Unidos, en inglés, sin traducción. Por dentro un mosaico, un collage de imágenes referentes a la película y normalmente la fachada, la portada del folleto, el cartel o una reproducción parecida al cartel que promocionaba la película. Y un tercer lado, la contracarátula, un cuarto lado, por detrás, este lado. ¿Sí? Podemos observar que está en español, en el caso de nosotros. Está totalmente traducido. La traducción no es literal, es un fenómeno que se da es curioso, porque a veces dependía del taller de impresión, no eran diseñadores, no eran ni siquiera cineastas, era simplemente que les llegaba a un taller de impresión y coloqué el texto, más o menos a veces daban la idea, a veces sí, a veces no. Entonces se han hecho ya trabajos de encontrar el tema de la película, ver la película, el título original y a veces las traducciones. En este caso coincide, ¿sí? Coincide la traducción con el texto en inglés, pero a veces no coincide. Entonces da para muchas interpretaciones. La parte interior, observen, en inglés. Y casos como este, que lo tenemos acá,
Bueno, ya les contaremos, que es el de la momia, que está troquelado y tiene forma de ataúd. ¿Sí? Es muy especial, 3 cuerpos, se dobla y corresponde a ese tamaño. Yo lo tenía por ahí, me parece. No, bueno. Tenemos, por ejemplo, este otro, forma de sombrero. Son piezas, observen, para colección. Por dentro, este es el tamaño original. No es la pieza original, porque son de cuidado, están muy delicados, es un material muy susceptible a daños. Normalmente eran hechos en cartoncito, no papel, sino cartón. Y este helado que llegaba no impreso a Colombia. Aquí se colocaba el texto de interpretación. Ese es básicamente. Este llama la atención, es la forma de ataúd que tiene, ¿cierto? La momia de Boris Karloff. Todos los amantes de cine lo conocen más o menos, el periodo de Boris. Tenemos este, por ejemplo, forma de avioncito. Es bien especial, bien lindo. Esto es lo que lo ha hecho también que sean piezas de colección muy apetecidas, muy codiciadas. Son raros, extraños, hermosos. Bueno, el lado interior de la momia, observen. Lado exterior, lado interior, y este es el sitio donde venía blanco el espacio para ser impreso. Para nosotros, estos sitios, aquí también vienen unos avisos, el título, el nombre del teatro, del cinema, donde se presentaban las películas. La mayoría de estos teatros ya no existen, uno que otro por ahí. El Faenza, que es una reliquia de Art Nouveau en Bogotá, se conserva. Afortunadamente, la Universidad Central de Bogotá lo adquirió y lo está conservando como una pieza, una joya arquitectónica. Muchos de los que tenemos aquí son del Teatro Faenza. Entonces, ¿me han entendido? Esa es la introducción más o menos de lo que quiero mostrar. Tenemos una palabra en común muy linda, es el título precisamente de estos talleres o estos seminarios, que es pesquisa. Nosotros también tenemos. Esta fue una pesquisa muy linda, fue muy grata realizarla, porque son unas piezas que nadie conoce. No sé, pregunto yo, si en Brasil se ha presentado esta pieza, un fenómeno así. Venimos indagando en Chile, o sea, todos los países, parece ser que las oficinas en Hollywood le hacían el encargo a oficinas mexicanas, en español, entregaban, y encárguese usted de distribuirlo por todo. Más o menos el mismo fenómeno que ocurre con las corridas de toros. España generaba corridas de toros, digamos, salía la compañía con torero, toros, los toros Miura, los famosos, a recorrer América. Y con la corrida, con el grupo, con la empresa, iban carteles, iban promocionándolas y llegaban sin títulos para que en cada país se le pusiera la fecha, el precio, el día, etcétera, etcétera. Más o menos es el mismo fenómeno, solo que desde Hollywood salen las películas. Este que lo tenemos aquí es bien interesante, ha despertado bastante interés en el hecho, no sé si alcanzamos a leer, digamos, el título en inglés, ¿cierto? Nacida para ser mala. Esto se ha prestado también para muchas interpretaciones por el lado de semiología, estudios de género, de la mujer, el enfoque, la apreciación. Si uno ve la película para la pesquisa precisamente, nosotros hemos tratado de conseguir las películas. Tenemos las películas, ya ahora con el internet y con YouTube y con todo esto es muy fácil, ¿no? Pero entonces tenemos también las series de las películas. Si uno ve que la película no tiene nada que ver como con el texto, el mensaje que nos está enviando. Su sino era pecar, ¿sí? Su destino, su futuro, su misión era pecar. Y simplemente se refiere a una señora, a una mujer que al quedar viuda tiene que desempeñarse en una cantidad de oficios, de trabajos para sostener a su familia. Son casos así que se van presentando. Entonces, ese es el tipo de pieza
que nosotros trabajamos e indagamos por ella en esta investigación. Teatro Apolo hoy en día no existe, ¿cierto? Para nosotros también, aquí había varias cosas, permite ver cómo también el cine se hacía presentación con orquestas. Había orquestas que iban a presentar la película, era todo un espectáculo, tuvo una actividad cultural ir a cine. Debo recalcar que para la década, más o menos los años 20-30, es el único medio de diversión que hay. En Bogotá básicamente existían tres, que eran las corridas de toros, el cine y el boxeo. Y se adaptaban los espacios para esos sitios. Se dio mucho el fenómeno de que era un solo sitio, como una especie de lote, donde se construía una gradería que servía para toros, para hacer una corrida de toros, para montar un cuadrilátero y para de pronto presentar música o bailes, espectáculos, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, es el tipo de diversión que se estaba dando. También recibió mucha crítica. La Iglesia Católica fue una de las que más se opuso a la propagación del cine. Lo consideraban, no sé, en el resto de América, pero en el caso de nosotros, la Iglesia promulgó unos manuales de comportamiento en cine. Y era muy mal visto que una mujer casada entrara así, a un lugar oscuro con hombres. Eso era terrible, pero entonces eso se va a generar. Teatro Faenza, este es el teatro que les digo yo, que es una verdadera joya arquitectónica, se lo recomiendo si algún día van a Bogotá, hay que ver el teatro. Y lo afortunadamente lo están conservando de una forma espectacular, le han invertido bastante, lo están cuidando, y se ha vuelto el centro de seminarios, de, ¿cómo se llama?, festivales de cine en Bogotá. Es una pieza verdaderamente valiosa. Bueno. No solamente películas, digamos, tipo serio en este sentido, sino también comedias, primeras animaciones, dibujos animados, pinturas, que no es la animación que conocemos hoy en día, pero sí hay una serie de películas que quieren llegar a un poquito, no, como a un mercado, volverlo de humor. No, ojo, no es películas para niños, no es ese el objetivo, no es infantil, pero había unas con una especie de dibujos, y este también es el inicio de la publicidad en nuestro medio, o uno de los inicios de la publicidad, lo que llamaban vídeos para cine, que eran colocar unos vídeos con texto que se proyectaban y empezaban a ofrecer productos. Este que tenemos aquí ya es la adaptación de los heraldos a el sistema colombiano. Digamos, esta es una película que se da al final de los años 40, final de los comienzos de los años 40, allá en el Trapiche, allá en el sitio donde se muele la yuca, mandioca, la muelen más o menos, allá en el Trapiche, es un término muy colombiano, y este es uno de los primeros heraldos realizados en Colombia, para Colombia. Uno de los primeros y de los casi únicos, porque no se volvió a hacer, eso no pegó en el medio colombiano. Y fue hecho, es el doble de tamaño, y no es hecho sobre cartón, sino sobre papel, en blanco y negro. Básicamente es el cancionero, las letras de las canciones de una película musical hecha en Colombia. Eso fue, digamos, la influencia directa, ya la imitación que se trató de hacer en Colombia. El fenómeno del heraldo permanece básicamente durante toda la década del 30. Va desde el Faenza se crea, se construye en 1924, ese teatro, y dura desde el 24-25 más o menos el apogeo del cine hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Hollywood, en rebaja de sus presupuestos por la guerra, elimina los heraldos por un tiempo, porque después vuelve a enviarlos, pero ya no llegan a nuestro país, y se suspende más o menos hasta el año 41-42. Este, si no estoy mal, es del año 44, que ya es de los nuestros, lo están imitando. ¿Muy claro? ¿Sí? No sé. No. Bueno. Estas son para la página interior. Si observan aquí, esto es simplemente el texto de la canción, la letra, las líricas de la canción
de las canciones que van en la película. La película en sí es muda, ellos actúan y se le monta, se hizo el montaje del sonido externo de las canciones, ¿cierto? No es actuado, usted no los oye, no los ve a ellos hablar en ese sentido. Teatro Faenza, 60 centavos. Y este tiene la peculiaridad también que no solamente no es una sola pieza, sino que son cuatro hojitas. Ya era un programa totalmente diferente. Pero para nosotros es una curiosidad en ese sentido. Otras regiones de Colombia, no solamente Bogotá. Garnica es un teatro de la ciudad de Bucaramanga, cerca de la frontera con Venezuela. Básicamente nos permitía ver por dónde iban las películas, el proceso que se cumplió, en qué lugares hubo teatros, en cuáles no. Entonces, básicamente, para nosotros es valioso por el hecho de ser de Bucaramanga. Y aquí lo que miramos, o quisimos mirar, fue la relación, este es un heraldo, ya se estudió, se miró el proceso y la relación del Star System con la sociedad colombiana, la influencia del cine en la cultura colombiana, que era en ese momento una cultura muy mojigata, una sociedad bastante mojigata, conservadora, campesina, creyente, dependiente de muchos otros elementos. Y esto es una página de cine de una de las revistas más populares que se da en ese momento. Esto es de la revista Cromos, que tiene su sección de cine, y encontramos cómo se reproducían y se hacían una cantidad de fotos dedicadas a Marlene Dietrich y a sus películas, por ejemplo. No es solamente a ella, sino a toda la serie de imágenes que nos están llegando a través del heraldo. Este no es un heraldo, este es una contracarátula de una revista, pero son los productos, la propaganda para consumo de cerveza en ese momento que se empieza a dar. Ayer exponía la importancia de la cerveza y de los licores en ese momento en la sociedad colombiana, porque se está implantando una guerra, un combate, una restricción al consumo de un licor que se llamaba la chicha, o se llama, todavía se consume. La chicha es un producto estrictamente indígena, su origen es indígena, es una fermentación de maíz con otra serie de elementos que se deja bastante fuerte. Es un licor, llamamos entre comillas, traicionero, que toma un poquito y cree que no le ha hecho efecto y se va a parar y es terrible. Y se consideraba la chicha como una bebida que fomentaba mucho la sublevación. Una persona alcoholizada, borracha, se subleva contra el Estado, contra el gobierno, puede generar peleas, genera caos social. Entonces se le empezó a hacer y algo importante, no paga impuestos, porque es casera. Entonces no pagaba impuestos. Mientras que los licores fuertes, la cerveza, el licor, los aguardientes, son productos de distribución del Estado y pagan impuestos, o empresas privadas, pero pagan impuestos. Entonces se le hace la guerra a la chicha. Incluso, hemos mostrado por ahí algunas imágenes, era tan buena que se era recomendada para niños, un producto higiénico, saludable, que no produce los estragos de la chicha. Entonces, en ese momento, esa imagen, que es la hipótesis de la investigación, el heraldo ayuda a masificar, a imponer, a transmitir unos principios culturales de moda, de Star System, etcétera, etcétera, y lo hizo la función de multiplicador gráfico de esa imagen que nos empezó a transmitir el heraldo. Entonces, este es un ejemplo de cómo el look de Hollywood, el peinado, la forma de pararse, vestirse para una sociedad que era bastante conservadora en su momento, empieza a ser transmitido. Estos no son heraldos, son carteles, ¿sí? Afiches, carteles, pero es de la misma época. Este es de la Compañía Colombiana de Tabaco, que empieza a generar mercado interno del consumo de cigarrillo. Lo que nos interesa ver es cómo se ha transmitido. No decimos que estrictamente por el heraldo, sino por el cine en sí,
es el que está transmitiendo una serie de vestidos, de modas de consumo, modos de consumo dentro de nuestra sociedad. En este caso, observamos los peinados, la moda, y la forma de coger el cigarrillo, por ejemplo. Y este que es la típica pose de la película musical de Hollywood, ¿cierto? Es fácil ver que ellos están aquí sentados y que aquí hay una escena de música, de baile, de esa película, de esa época. Este vestido, esta forma de vestirse para la sociedad colombiana de ese momento no era costumbre, no se veía, y era muy mal visto una chica que saliera, digamos, tan nosotros. Ojo, que Bogotá es una ciudad mucho más conservadora en su forma de vestir, por el frío, por el clima, nada que ver con zonas de tierra caliente, por ejemplo. Entonces, esto era en sí, en su momento, muy mal visto. Estos son carteles de propaganda de consumo de productos, pero que nos interesaba entablar el vínculo entre ese cine que nos llegaba de Hollywood, el Heraldo como un productor, un masificador de los elementos y un producto final. Este teatro tampoco existe hoy en día y ya simplemente entonces me basta es mostrar algunos ejemplos. Bueno, esta es una muestra de cómo llegaban a Bogotá, básicamente en inglés, observen, nombre de la película, nombre de los actores, y este es el espacio en blanco que quedaba totalmente a disposición de los interesados en reproducir y llenar el texto. Normalmente no coincidía el tipo de letra, la familia tipográfica era totalmente diferente. Caso raro, porque lo que hemos mostrado es todo de Hollywood, pero esta es una película de Gardel, que también el cine argentino estaba llegando en ese momento. Las luces de Buenos Aires llaman la atención, observen cómo en este heraldo por aquí, esto está hecho a mano, se rellenó el texto, uno por uno se pusieron, porque algún defecto de impresión tuvo y se pusieron a rellenar, uno por uno. Esta es la fachada del Teatro Faenza, tal cual se conserva hoy en día. En esta esquina queda hoy en día la Universidad Jorge de los Santos, estamos al lado del Teatro Faenza. Quiero tomarme 5 minutos más, que tengo otra presentación. Dentro de los miembros del grupo de investigación no es mi campo, yo me manejo por el lado de la gráfica, manejo más bien la historia y soy ilustrador. Dentro del grupo incluimos entonces semiólogos para que miraran la parte de contenido filosófico, un mensaje directo, iconográfico de las imágenes de los textos. Esta parte la elaboró el compañero Juan Manuel Conde, que actualmente está haciendo su doctorado en Francia en semiología. Entonces, piensen que es más o menos la misma presentación, pero tiene un análisis mucho más cuidadoso de la imagen en cuanto al contenido semiótico y el discurso de la imagen. Una de las preguntas, una de las hipótesis era precisamente en la investigación la mirada de género, porque es muy claro que el Heraldo tiene una visión muy concreta de lo que es la feminidad, de lo que es la mujer y lo que es el hogar, etcétera, etcétera. Obviamente, principios transmitidos, generados desde Hollywood. Nuestra hipótesis era, ¿el Heraldo verdaderamente se convirtió en un transmisor? Esa era la pregunta de la investigación. La conclusión es que efectivamente no fue el más importante, no fue claro. Pudo ocurrir por otros medios, pero sí ayudó y reforzó a impactar socialmente nuestra cultura en la década de los años 30. Entonces, Juan Manuel se dedicó a mirar entonces texto por texto y estudiar con detenimiento detalles tan pequeños como la inclinación del mensaje, porque a veces se inclinaba tratamiento de la imagen, si era fotografía, si era ilustrado,
etcétera, etcétera. Fue con mucho más cuidado en esa parte, retórica visual. La transmisión de los textos, esos contenidos que los heraldos tienen, unos contenidos, unos mensajes que no son obvios, que no son tan a la vista, no tan elementales, sino que están medio ocultos. Partiendo de la teoría de Roland Barthes, entonces trabajó con mensaje lingüístico, la imagen denotaba, que denotaba, que conocíamos y que connotaba esas imágenes para el público del momento. El tratamiento de la imagen. Como ven, mucho más completa desde ese punto de vista. Nosotros reunimos el material, lo miramos, lo ubicamos contextualmente y Juan Manuel se encargó de hacer ese análisis. Algunos de los casos peculiares de los formas de tratamiento de los textos. Ustedes observan aquí, está en inglés, se deja un espacio en blanco y aquí le colocaron impreso en Colombia romántica. ¿Sí? Es un relleno que le estamos colocando ahí. Entonces observen la manipulación a la cual se somete la pieza gráfica para ser promovida en nuestro medio. Y la parte de Juan Manuel nos habla de los palimpsestos, esos textos, esos significados ocultos dentro de otros elementos. Lo que hablamos del espacio que llegaba en blanco para ser trabajado aquí en la respectiva localidad. Un texto que es alterado, que modifica totalmente la relación con los otros dos que están al lado de lo que estábamos mostrando, básicamente. La utilización a veces de caricatura en el heraldo, no en la película. Estas son fotos, reproducciones de las fotos de fotogramas de la película, y a veces se recurría entonces a ilustración o la forma de la diagramación de cada una de las caras. Llamó la atención de esta película de Drácula, es la versión española. Dentro de la investigación conocimos que, por ejemplo, la película de Drácula de Bela Lugosi se trabajaba, terminaba la filmación, salían todos los actores norteamericanos y entraban los actores españoles a tratar. En lugar de hacer traducción de la película de Bela Lugosi, simplemente se utilizaban los mismos escenarios con actores que hablaban en español. Esta es la película española. Algunos de los heraldos, fíjense que no tienen formas pues, definidas, son construcciones abstractas, geométricas. Y ya terminamos, entonces simplemente quería mostrar esta segunda parte, porque fíjense que es mucho más analizada para semiólogos y interesados en el tema ya propiamente del análisis de la imagen.
Conclusiones concretas de la investigación relacionadas con los heraldos. Sí construyeron los heraldos, constituyeron una de las estrategias de difusión y consolidación del circuito internacional del cine, o sea, afirmamos nuestra hipótesis inicial o respondemos la pregunta inicial, más bien lo correcto, de que sí los heraldos habían influenciado nuestra cultura y efectivamente, no directamente, pero sí la multiplicaron los elementos que van a entrar a afectar nuestra sociedad como único o el principal centro de diversión en ese momento. Asistir al cine era todo un hecho importante y costoso para su momento. Participaron en la construcción de públicos y audiencias, al tiempo que consolidaban el universo simbólico del cine. O sea, era un material de apoyo para la penetración cultural norteamericana en ese momento. Y como producto gráfico son una pieza muy importante, creemos que es una pieza muy importante para el conocimiento y el desarrollo de la gráfica en Colombia. Con eso terminamos, básicamente. Cultura de convergencia, plataformas mediáticas a través de las cuales se construye, debate y negocia el sentido en un contexto globalizado. O sea, es una de las formas de penetración cultural que generan globalización cultural en ese elemento. Fue una investigación pequeña, corta, hija, en el sentido de que surgió durante la indagación de la historia del cartel ilustrado de nuestro país, del cual hablaba en la exposición, y indagando, en la indagación que hablamos la palabra, sobre el cartel del cine en nuestro país, encontramos ese fenómeno. No hay carteles de cine colombiano, porque las películas eran de unos presupuestos muy reducidos, casi no se hacía cine en nuestro país, muy poco, muy elemental. El cine se viene a desarrollar en Colombia a partir de 1950. Antes son películas y experimentos muy localizados, uno cada 5 años, cada 6 años, películas mudas, en blanco y negro, sin mucho presupuesto, todos, ¿cómo se dice?, autodidactas, enseñando, aprendiendo a hacer cine. Entonces no había presupuestos para generar ni carteles y mucho menos heraldos en ese sentido. Entonces, indagando, conocimos la pieza gráfica. Básicamente la investigación consultó 2 archivos. Esta investigación entonces dio origen a este libro, que creo que también nos quedó bonito. Es un libro dedicado básicamente a los extranjeros heraldos. Tiene una sección, la segunda parte, donde uno podría recortar, se sugiere recortar las ilustraciones y tiene uno de los heraldos a tamaño. Procuramos que fueran estos los tamaños de este tipo de heraldos del cuerpo de la investigación. Hay otros heraldos más grandes o que por fecha no supimos catalogar, no sabíamos de qué fecha, de qué película correspondían a algunos elementos, entonces no fueron incluidos. Pero los que están aquí procuramos que fueran todos a tamaño. Entonces generamos este libro que creo que es lo que de pronto nos une con las pesquisas de ustedes. Estamos mirando la cultura material, la historia material, los objetos creados por el hombre, en este caso diseño gráfico. Nos interesa lo que ha sido impreso, la imagen impresa, que lamentablemente a nuestras sociedades, a nuestros estados, poco les interesa a veces. Un término tuyo de me encanta, que es lo efímero, es un efímero que se va, que se pierde. Si no es por estos coleccionistas, por estas personas, o creemos que en el caso de nosotros un aporte muy interesante para el conocimiento de la gráfica, la historia de la gráfica en nuestro medio, en nuestro contexto, creo que se perdería. Queríamos entonces compartir con ustedes que estamos más o menos como en la misma línea de búsqueda, esta pesquisa que se realizó en los heraldos en el medio colombiano. No es más, es muy corta. Obrigado.